Sal esta noche. Encuentra un lugar oscuro, lejos de las luces de cualquier ciudad. Espera a que tus ojos se adapten a la oscuridad. Y cuando por fin veas el cielo con toda la claridad que te permiten los ojos sin ninguna ayuda óptica, cuenta cuántas estrellas puedes ver. En una noche muy oscura, en condiciones ideales, un ser humano con visión normal puede distinguir aproximadamente 4.000 estrellas, 4.000 puntos de luz distribuidos por la bóveda celeste. Una vista que durante toda la historia de la humanidad, hasta hace apenas unas décadas, representaba la totalidad del universo visible para el ojo humano. Un cielo lleno de estrellas que a lo largo de miles de años ha inspirado religiones, calendarios, poesía, navegación y la ciencia misma. No estás viendo el universo, estás viendo el barrio. Casi todas las estrellas que puedes distinguir a simple vista están dentro de unos 1000 años luz de la Tierra. La Vía Láctea, la galaxia que habitamos, tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Las estrellas que ves con el ojo desnudo corresponden al 1% del diámetro de tu propia galaxia. Y esa galaxia, con sus 250.000 millones de estrellas, es una entre 2 billones de galaxias en el universo observable. Lo que ves al mirar el cielo nocturno es como estar en el centro de Ciudad de México y poder ver solo la manzana inmediata, no el barrio, no la ciudad, no el país, solo la manzana, y afirmar que eso es el horizonte. Esta noche vas a recorrer la distancia completa. Desde aquí, desde el suelo bajo tus pies, hasta el borde de todo lo que la luz ha podido alcanzar desde el principio del tiempo. Y luego, más allá, hasta las estimaciones de lo que existe en regiones del universo tan distantes que ninguna señal, ningún fotón, ninguna onda gravitacional podrá cruzar esa distancia en ningún plazo concebible. Y en el camino vas a entender por qué, en este momento, en el año en que se graba este audio, la cosmología moderna está enfrentando la mayor crisis de su historia. Dos maneras independientes de medir la velocidad a la que el universo se expande producen dos números que no coinciden. Ya no es una tensión ni una anomalía estadística. En términos formales de la física, es un descubrimiento confirmado. El modelo estándar del universo, el que usamos para calcular todo lo que sabemos sobre la escala, la edad y el destino del cosmos, puede estar roto. Empecemos el viaje. El sistema solar. La Tierra orbita el Sol a una distancia media de 150 millones de kilómetros. Esa distancia es la unidad astronómica, la regla con la que los astrónomos miden las distancias dentro del sistema solar. Plutón, el planeta enano más famoso del sistema solar exterior, orbita el Sol a una distancia media de unas 40 unidades astronómicas, 6.000 millones de kilómetros. La sonda Voyager 1, el objeto fabricado por humanos más distante de la Tierra, está ahora a más de 160 unidades astronómicas, 24.000 millones de kilómetros, y sigue viajando. Pero incluso esa distancia, que a la Voyager le llevó 46 años de viaje continuo a alcanzar, es minúscula comparada con el paso siguiente. La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, a 4,25 años luz de distancia. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo, aproximadamente 9.460.000 millones de kilómetros. Próxima Centauri está a 40 billones de kilómetros. Si redujeras el Sol al tamaño de una pelota de ping-pong de 4 centímetros de diámetro, Próxima Centauri sería otra pelota de ping-pong de 4 centímetros a aproximadamente 1.150 kilómetros de distancia. La distancia entre Madrid y Berlín
con 2 bolitas en los extremos y absolutamente nada en el medio. No aire tenue, no polvo cósmico en cantidades apreciables, no ninguna partícula en densidad suficiente para transmitir calor o sonido. Un vacío cuya extensión no tiene análogo en ninguna experiencia humana. Y próxima a Centauri es la estrella más cercana. Las siguientes estrellas están más lejos. Los miles de estrellas que ves a simple vista en el cielo nocturno están todas en ese radio de unos 1000 años luz. Y entre cada par de estrellas hay distancias como la de Próxima, o mayores. La Vía Láctea es un disco de gas, polvo y estrellas de 100.000 años luz de diámetro, en el que las estrellas están separadas por distancias promedio de varios años luz. El centro de la Vía Láctea está a unos 26.000 años luz del Sol. En el centro hay un agujero negro supermasivo, Sagitario, a estrella, con una masa de aproximadamente 4 millones de veces la del Sol. Agrupado alrededor de ese agujero negro y extendiéndose hacia afuera en un disco que gira, hay aproximadamente 250.000 millones de estrellas, cada una con sus posibles planetas, cada una separada de las otras por distancias que hacen que el viaje interplanetario parezca trivial. El Sol no está en el centro de la Vía Láctea. Está a unos 26.000 años luz del centro, aproximadamente a 2/3 del radio total hacia el borde exterior, en uno de los brazos espirales menores de la galaxia, el brazo de Orión. La Vía Láctea en sí no está sola. Está en un grupo de galaxias llamado el Grupo Local, que abarca aproximadamente 10 millones de años luz y contiene unas 50 a 100 galaxias de distintos tamaños. Las más grandes son la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, a 2,5 millones de años luz de nosotros. Andrómeda es ligeramente más grande que la Vía Láctea, con quizás 1 billón de estrellas. Y aquí hay algo que altera el sentido de la escala de una manera específica. La luz que ves de Andrómeda cuando la buscas en el cielo nocturno, esa mancha difusa y débil en la constelación de Andrómeda, que es el objeto más distante visible a simple vista desde la Tierra, en condiciones óptimas, salió de Andrómeda hace 2,5 millones de años. Cuando esa luz salió de Andrómeda, los seres humanos anatómicamente modernos no existían todavía. Existían los primeros miembros del género Homo, pero Homo sapiens tardó otros 2 millones de años en aparecer. Estás viendo Andrómeda como era antes de que tu especie existiera. Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando entre sí. La velocidad de acercamiento es de aproximadamente 110 kilómetros por segundo. En 4.500 millones de años, las dos galaxias comenzarán su proceso de fusión, que tardará otros miles de millones de años en completarse. El resultado será una galaxia elíptica gigante que algunos astrónomos ya han apodado Lactómeda o Andrómeda. Cuando esas dos galaxias se fusionen, las estrellas individuales de cada galaxia, casi con certeza, no colisionarán entre sí. Las galaxias son principalmente espacio vacío con estrellas muy separadas. Lo que ocurrirá es que las órbitas de las estrellas se reorganizarán radicalmente por los efectos gravitacionales de la fusión, convirtiendo los dos discos espirales en una nube elíptica de estrellas en órbitas en todas las direcciones. El grupo local, que contiene a la Vía Láctea y a Andrómeda y a todas las galaxias enanas del grupo, es a su vez una pequeña parte de una estructura mayor, el supercúmulo de Virgo. El supercúmulo de Virgo contiene aproximadamente 100 grupos y cúmulos de galaxias distribuidos a lo largo de unos 110 millones de años luz. El cúmulo de Virgo propiamente dicho, que le da el nombre al supercúmulo,
contiene aproximadamente 1400 galaxias agrupadas en el centro del supercúmulo a unos 60 millones de años luz de nosotros. Y el supercúmulo de Virgo es solo un lóbulo de una estructura aún mayor. En 2014, el astrónomo R. Brent Tully y su equipo de la Universidad de Hawái publicaron en la revista Nature un nuevo mapa del vecindario cósmico que redefinió la manera en que los astrónomos piensan sobre la posición de la Vía Láctea en el universo. El mapa mostraba que no vivimos solo en el supercúmulo de Virgo, sino en una estructura mucho mayor, que incluye el supercúmulo de Virgo como uno de sus lóbulos. La llamaron Laniakea, nombre en hawaiano, que significa cielo inconmensurable. Laniakea abarca aproximadamente 520 millones de años luz y contiene aproximadamente 100.000 galaxias, incluyendo la nuestra. No es una estructura con bordes definidos como una galaxia o un cúmulo, sino una región del espacio donde el movimiento de las galaxias converge hacia un punto central, atraídas por la gravedad. Ese punto central de atracción se llama el Gran Atractor. La Vía Láctea, junto con cientos de otras galaxias, se mueve hacia el Gran Atractor a aproximadamente 600 kilómetros por segundo, 2,2 millones de kilómetros por hora. En cada segundo que pasa, la Vía Láctea está 600 kilómetros más cerca del Gran Atractor que en el segundo anterior. Y sin embargo, nunca llegaremos, porque el universo se está expandiendo y esa expansión se está acelerando. El espacio entre los cúmulos de galaxias se está estirando a una tasa que en las distancias más grandes supera la velocidad de aproximación gravitacional. La Vía Láctea está cayendo hacia el Gran Atractor, pero el espacio entre ambos se expande. Es como intentar caminar hacia un horizonte que se aleja. Esa aceleración en la expansión del universo es producida por lo que los físicos llaman energía oscura, que representa aproximadamente el 68% de la densidad de energía total del universo. La materia oscura, que interactúa gravitacionalmente, pero no emite ni absorbe luz, representa otro 27%. La materia ordinaria, todo lo que está hecho de protones, neutrones y electrones. Todo lo que puedes ver, tocar, medir directamente con cualquier instrumento, representa apenas el 5% del contenido energético del universo. El 95% del universo está hecho de cosas cuya naturaleza no comprendemos. Si en este punto la imagen de estar en una manzana de una ciudad que no puedes ver, moviéndote hacia un destino que nunca alcanzarás, en una galaxia que representa una fracción imperceptible de un universo en el que el 95% del contenido es desconocido, produce en ti esa mezcla específica de vértigo ante la escala y de fascinación por lo que la ciencia ha logrado cartografiar de todo eso. En la descripción tienes nuestro audio Premium Viaje Hipnótico por el Universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la verdadera escala del cosmos te acompañe mientras te quedas dormido. Para que el viaje desde aquí hasta el borde de todo esté contigo al descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay que hablar de la crisis que sacude la cosmología en este momento y de lo que el James Webb está encontrando que nadie esperaba. La materia oscura tiene una historia de descubrimiento que comenzó en los años 30 del siglo XX. Fritz Zwicky, astrónomo suizo, estaba midiendo las velocidades de las galaxias en el cúmulo de Coma, un cúmulo de unas 1000 galaxias a unos 300 millones de años luz de distancia. El cúmulo debería estar gravitacionalmente ligado. Las galaxias deberían estar en órbita mutua,
sin escapar unas de otras. Para que ese sistema esté ligado gravitacionalmente, la masa total del cúmulo tiene que ser suficiente para mantener las galaxias en órbita a las velocidades que se observan. Zwicky calculó la masa del cúmulo a partir del brillo de sus galaxias y encontró que la masa que se podía ver en forma de estrellas y gas era muy inferior a la necesaria para mantener el cúmulo unido a las velocidades observadas. El cúmulo debería estar dispersándose si solo hubiera la masa visible. Propuso que había una masa adicional invisible, a la que llamó materia oscura, que explicaba la discrepancia. Décadas más tarde, en los años 70, la astrónoma Vera Rubin encontró la misma señal en las galaxias individuales. Midió la velocidad orbital de las estrellas en diferentes puntos del disco de galaxias espirales. En el sistema solar, los planetas más lejanos del Sol orbitan más lentamente que los cercanos. Mercurio orbita mucho más rápido que Neptuno. Eso refleja que la mayor parte de la masa del sistema solar está en el Sol, en el centro, y la fuerza gravitacional disminuye con el cuadrado de la distancia. Si el mismo principio aplicara a las galaxias, las estrellas en los bordes exteriores del disco deberían orbitar más lentamente que las estrellas cercanas al centro. Pero Rubin encontró que las curvas de rotación de las galaxias eran planas. Las estrellas, en el borde exterior, orbitan a la misma velocidad que las estrellas cerca del centro. Para que eso sea posible, tiene que haber masa distribuida en toda la galaxia, incluyendo más allá del disco visible, en un halo esférico que se extiende mucho más lejos que las estrellas. Ese halo, que en la Vía Láctea se estima que es entre 5 y 20 veces más masivo que el disco visible de estrellas y gas, está compuesto de materia que no emite luz en ninguna longitud de onda detectable, con ningún telescopio construido hasta ahora. No sabemos qué es esa materia. Los candidatos teóricos más estudiados son las WIMPs, partículas masivas que interactúan débilmente, que serían partículas con masas del orden del protón, o mayores que interactúan con la materia ordinaria solo a través de la gravedad y la fuerza débil. Docenas de experimentos en todo el mundo han buscado esas partículas durante décadas, con detectores enterrados en minas profundas, para aislarlos de la radiación cósmica. Ninguno ha producido una detección confirmada. Hay también la evidencia de la materia oscura a escala cosmológica. Las simulaciones computacionales de la formación del universo, que incluyen solo materia ordinaria, producen un universo que no se parece al que observamos. Las galaxias no se forman correctamente. Los cúmulos no tienen la masa correcta. La red cósmica no emerge con la estructura correcta. Cuando se añade materia oscura en las proporciones que sugieren las observaciones, las simulaciones reproducen el universo que observamos con notable precisión. Los filamentos se forman, los vacíos se abren, las galaxias se agrupan en los nodos. La red cósmica misma es la arquitectura que produce la materia oscura. Esa red fue observada directamente por primera vez en 2025. Un equipo internacional liderado por Davide Tornotti de la Universidad de Milano Bicocca utilizó el instrumento MUSE del telescopio muy grande del Observatorio Europeo Austral en Chile para fotografiar un filamento de la red cósmica que se extiende 3 millones de años luz entre dos galaxias, cada una con un agujero negro supermasivo activo. La observación requirió más de 150 horas de tiempo de telescopio apuntando al mismo parche de cielo, construyendo la imagen fotón a fotón desde la señal más tenue posible. El resultado, publicado en
Nature Astronomy, mostró el gas difuso del filamento como un puente brillante entre las dos galaxias. Y cuando se comparó con las predicciones de simulaciones computacionales, el acuerdo fue casi exacto en forma, densidad y perfil de brillo. Ese filamento de 3 millones de años luz entre dos galaxias es una carretera secundaria en la red cósmica. Los filamentos principales del entramado se extienden por cientos de millones de años luz. Los nodos donde se encuentran los filamentos contienen cúmulos de galaxias con cientos o miles de miembros. Los vacíos entre los filamentos ocupan entre el 80 y el 90% del volumen total del universo observable. El vacío de Bootes es uno de los vacíos más famosos. Fue descubierto en 1981 por el astrónomo Robert Kirshner y su equipo cuando mapeaban la distribución tridimensional de galaxias en esa región del cielo, y encontraron una esfera de unos 330 millones de años luz de diámetro prácticamente sin galaxias. En una región de ese tamaño, los modelos predecían aproximadamente 2000 galaxias. El vacío de Bootes contiene aproximadamente 60, agrupadas a lo largo de una estructura filamentaria que lo atraviesa. El astrónomo Greg Aldering propuso un experimento mental sobre el vacío de Bootes, que es una de las mejores ilustraciones de la soledad cósmica que he encontrado. Si la Vía Láctea hubiera estado en el centro del vacío de Bootes, en lugar de donde está, los astrónomos, con los mejores telescopios de principios del siglo XX, no habrían descubierto que existían otras galaxias. Habrían mirado en todas las direcciones y no habrían visto ninguna otra galaxia. Habrían concluido que la Vía Láctea era el único objeto del universo y habrían estado equivocados, pero sin ninguna manera de saberlo. Vivimos dentro de un vacío, aunque más pequeño y menos extremo que el de Bootes. La región alrededor de la Vía Láctea tiene una densidad de galaxias entre un 15 y un 50% inferior a la densidad promedio del universo en una región de aproximadamente 2000 millones de años luz. Los investigadores la llaman el vacío KBC o el agujero local. Somos residentes de los suburbios cósmicos, y ese hecho podría ser relevante para la mayor crisis de la cosmología actual. La constante de Hubble es el número que describe la velocidad de expansión del universo. Está definida como la velocidad a la que se alejan las galaxias por cada unidad de distancia. Si la constante de Hubble es 70 kilómetros por segundo por megaparsec, una galaxia a 1 megaparsec de distancia se aleja a 70 kilómetros por segundo. Una a 2 megaparsecs se aleja a 140, y así sucesivamente. Determinar ese número con precisión es fundamental para toda la cosmología, porque de él se derivan la edad del universo, el tamaño del universo observable, la historia de la expansión y el destino futuro del cosmos. Hay dos métodos principales para medirlo, y producen resultados diferentes. El primer método usa el fondo cósmico de microondas, la radiación residual del Big Bang. Los datos del satélite Planck de la ESA, que midió las fluctuaciones de temperatura del fondo cósmico con precisión sin precedentes, producen un valor de la constante de Hubble de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec, cuando se aplica el modelo cosmológico estándar. El segundo método usa la escalera de distancias cósmicas, una cadena de métodos que miden las distancias a objetos progresivamente más lejanos. Las cefeidas, estrellas variables cuyo período de pulsación está relacionado con su luminosidad y que permiten medir distancias hasta unos 100 millones de años luz,
calibran las distancias a galaxias cercanas. Las supernovas de tipo 1A, explosiones de estrellas enanas blancas de luminosidad casi estándar, extienden ese alcance a miles de millones de años luz. El resultado de ese método es de aproximadamente 73 a 76 kilómetros por segundo por megaparsec. La diferencia entre 67 y 73, de aproximadamente el 9%, es demasiado grande para ser atribuible a errores experimentales aleatorios. A finales de 2025, esa discrepancia alcanzó el umbral de 5 sigma, el estándar estadístico que la física usa para declarar un descubrimiento, el mismo umbral que se usó para confirmar la existencia del bosón de Higgs. El equipo SH0ES, liderado por el laureado del Nobel Adam Riess, utilizó el James Webb para reobservar con mayor precisión las mismas estrellas que habían anclado las mediciones locales y confirmó que el valor local de 73 es robusto. Independientemente, la colaboración TD-Cosmo publicó una medición usando lentes gravitacionales de cuásares que produjo el mismo valor local. Cada método independiente que mide la expansión del universo cercano obtiene aproximadamente 73. El método que mide la expansión del universo temprano obtiene 67. La discrepancia se llama la tensión de Hubble, y ya no es una tensión, es una crisis. Hay varias posibles explicaciones, ninguna de las cuales es completamente satisfactoria. Una posibilidad es que haya nueva física antes de la recombinación, que afecta el valor de la constante de Hubble, inferida del fondo cósmico de microondas. Los modelos con energía oscura temprana, una componente adicional de energía oscura presente solo en el universo, muy joven, pueden reconciliar las dos mediciones, pero introducen nuevos ingredientes que a su vez crean otros problemas. Otra posibilidad que ya mencionamos es que vivir en el vacío KBC introduce un sesgo en las mediciones locales. Las galaxias en un vacío son empujadas hacia afuera por la gravedad de las regiones más densas que las rodean, lo que produce una expansión local acelerada que hace que el universo parezca expandirse más rápido en nuestra vecindad que en promedio. Si eso es parte de la explicación, la discrepancia podría ser en parte un efecto observacional relacionado con nuestra posición especial en los suburbios cósmicos. Y hay también la posibilidad más radical, que el modelo cosmológico estándar, lambda CDM, sea incorrecto en algún aspecto fundamental que todavía no hemos identificado. El James Webb no solo está ayudando a estudiar la tensión de Hubble, está revelando algo que amenaza con ser aún más perturbador para la cosmología. En enero de 2026, la NASA confirmó la detección de la galaxia más distante jamás observada. La galaxia Hades-GS-Z14-0 tiene un corrimiento al rojo de 14,44, lo que significa que la vemos tal como era apenas 280 millones de años después del Big Bang, cuando el universo tenía apenas el 2% de su edad actual. En ese momento del universo, el modelo estándar predice que las galaxias deberían ser pequeñas, tenues y simples. No habría habido tiempo suficiente para el proceso de formación jerárquica en el que las estructuras pequeñas se forman primero y las grandes se construyen después a partir de fusiones. No habría habido tiempo para múltiples generaciones de estrellas que producen los elementos pesados necesarios para la química compleja. Hades-GE, S-Z14-0 viola esas expectativas en varias maneras simultáneas. Es notablemente luminosa y compacta.
su espectro muestra niveles elevados de nitrógeno, un elemento que normalmente requiere múltiples generaciones de estrellas para producirse en esas concentraciones. Y parece haber ionizado parcialmente el gas intergaláctico a su alrededor, algo que los modelos dicen que no debería ser posible a esa época. Rohan Naidu, del MIT, autor principal del estudio, resumió la situación con una frase que captura la mezcla de inquietud y excitación de la comunidad. Con el James Webb somos capaces de ver más lejos de lo que los humanos jamás hayan visto, y no se parece en nada a lo que predijimos. Hades-G, S-Z14-0 no es un caso aislado. El James Webb ha identificado más de 100 galaxias brillantes en corrimientos al rojo superiores a 10, en una época donde los modelos previos al lanzamiento del telescopio predecían esencialmente ninguna. La densidad de galaxias brillantes en el universo temprano es más de 100 veces mayor de lo que los modelos predecían. Entre los descubrimientos más sorprendentes está una galaxia que el equipo que la encontró llamó Shulong. Se la observa a un corrimiento al rojo de aproximadamente 5,2, lo que significa que la vemos como era aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang. Lo extraordinario no es su distancia, sino su aspecto. Shulong tiene brazos espirales definidos, un bulge central maduro y una masa estelar de aproximadamente 100.000 millones de masas solares. Parece una galaxia que ha tenido miles de millones de años para evolucionar hasta alcanzar esa madurez estructural. Tuvo 1.000 millones. Eso viola el principio de formación jerárquica de una manera que los modelos actuales no pueden explicar fácilmente. Lo que está bajo presión no es el Big Bang en sí. Las evidencias del Big Bang, el fondo cósmico de microondas, la expansión del universo, las abundancias de los elementos ligeros, son robustas y no están en disputa. Lo que está bajo presión es la cronología, la secuencia y el ritmo a los que el universo produjo estructuras complejas después del Big Bang. Las galaxias se forman demasiado rápido, son demasiado luminosas, tienen demasiada estructura para el tiempo disponible según los modelos actuales. Eso podría indicar varios tipos de nueva física: que la materia oscura tiene propiedades que aceleran la formación de estructuras de maneras no incluidas en los modelos actuales, que hay procesos de retroalimentación entre los agujeros negros y la formación estelar que funcionan de manera diferente a lo modelado, o que hay ingredientes en la física del universo primitivo todavía no identificados. Ahora un número que parece insignificante, pero que tiene consecuencias para todo lo que sigue. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Ese radio no es la distancia que la luz ha viajado en 13.800 millones de años, que sería 13.800 millones de años luz. Es mayor porque el universo se ha estado expandiendo mientras la luz viajaba. Los objetos que emitieron la luz más antigua que podemos detectar estaban mucho más cerca cuando la emitieron, pero se han alejado mientras su luz viajaba hacia nosotros. El borde de lo que podemos ver no es el borde del universo, es el horizonte cósmico desde nuestra posición, determinado por la combinación de la velocidad de la luz y el tiempo de existencia del universo. Más allá de ese horizonte hay más universo, pero la luz de ese más allá no ha tenido tiempo de llegar. ¿Cuánto más hay más allá del horizonte observable? La respuesta más conservadora viene del hecho de que el universo observable parece plano con una precisión del 0,4%. En un universo plano, las líneas paralelas permanecen paralelas y los ángulos de un triángulo suman exactamente
180 grados. Para que el universo parezca plano dentro de esa precisión, el universo total tiene que ser mucho más grande que la porción observable, de la misma manera que la superficie de la Tierra parece plana localmente aunque es una esfera. Un equipo de la Universidad de Oxford estimó que el universo total es al menos 250 veces más grande que el universo observable, con un diámetro de al menos 23 billones de años luz. Si la teoría de la inflación cósmica es correcta, la estimación sube radicalmente. La inflación predice que en la primera fracción de segundo, después del Big Bang, el universo experimentó un período de expansión exponencialmente rápida que expandió el universo por un factor de al menos 10 elevado a 26. Si eso ocurrió, el universo total podría ser 10 elevado a 23 veces mayor que el universo observable. Un 1 seguido de 23 ceros veces más grande que lo que podemos ver. Esas cifras no son calculables de manera directa, porque describen regiones del universo causalmente desconectadas de nosotros. Ninguna observación puede alcanzar esas regiones. Son inferencias teóricas, pero la consecuencia de esos números, si son correctos, es matemáticamente directa. Si el universo es suficientemente grande y la distribución de materia es estadísticamente homogénea, entonces cualquier configuración finita de materia se repite. Cualquier disposición de átomos que ha ocurrido en algún lugar ocurrirá de nuevo en algún otro lugar. En un universo infinitamente grande, eso incluye configuraciones indistinguibles del sistema solar, de la Tierra, de cualquier momento específico de la historia humana. No como metáfora, como consecuencia matemática de la combinatoria en un espacio infinito. Esa posibilidad lleva a lo que los físicos llaman el multiverso, aunque el término abarca varias ideas distintas que vale la pena separar. La más simple es simplemente el universo mayor. Regiones del mismo espacio-tiempo, más allá del horizonte observable, con las mismas leyes físicas, pero posiblemente con configuraciones de materia diferentes. Esas regiones son inaccesibles observacionalmente, pero no son especulativas en el sentido de requerir nueva física. Son consecuencia directa de la inflación y del tamaño del universo. La más radical y la más especulativa emerge de un resultado de los modelos de inflación, llamado inflación eterna. En esos modelos, el proceso de inflación no termina de manera uniforme en todo el universo. Termina en algunas regiones, como la nuestra, donde las condiciones se hacen correctas para la formación de materia ordinaria y eventualmente de galaxias y vida. Pero en otras regiones, el proceso de inflación continúa indefinidamente, produciendo continuamente nuevas regiones donde la inflación termina, cada una con sus propias condiciones iniciales, que pueden producir diferentes leyes físicas o diferentes constantes. Si la inflación eterna es correcta, nuestro Big Bang no fue el principio de todo, sino un evento local en un sustrato de espacio inflacionario que no tuvo principio y que podría no tener fin. Somos una burbuja en un océano de espacio en expansión, completamente aislados de otras burbujas que también existen, pero con las que ninguna señal puede comunicarse. No hay manera de verificar empíricamente la inflación eterna o los otros universos burbuja que predice. Eso la coloca en una posición filosóficamente incómoda, en la que la mayoría de los físicos trabajan, como hipótesis motivada por la física que sí podemos verificar, pero cuyas consecuencias van más allá de cualquier observación posible, volviendo a la escala del universo observable y a lo que significa para la posibilidad de vida en él. El universo observable
contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Cada galaxia contiene en promedio cientos de miles de millones de estrellas. El número total de estrellas en el universo observable se estima en 10 elevado a 24, un 1 seguido de 24 ceros. Para contexto, el número de granos de arena en todas las playas de la Tierra se estima en aproximadamente 10 elevado a 19. Hay más estrellas en el universo observable que granos de arena en todas las playas terrestres por un factor de 100.000. La mayor parte de esas estrellas tiene planetas. Las observaciones del satélite Kepler y de misiones posteriores de búsqueda de planetas han establecido que la mayoría de las estrellas tienen al menos un planeta y que los planetas rocosos en las zonas habitables de sus estrellas, donde el agua puede existir como líquido, son comunes. Las estimaciones para la Vía Láctea sola varían entre 300 millones y 10.000 millones de planetas rocosos en zonas habitables. La pregunta de si hay vida en alguno de esos planetas no tiene respuesta observacional todavía. La paradoja de Fermi, planteada por el físico Enrico Fermi en una conversación durante un almuerzo en 1950, sigue sin resolverse. Si la vida inteligente es común en el universo, hay civilizaciones que llevan miles de millones de años de ventaja. Deberían haber tenido tiempo de expandirse por la galaxia, o al menos de hacerse detectables, y no hay evidencia de que ninguna lo haya hecho. Quizás la respuesta más honesta a la paradoja de Fermi no sea ninguna de las hipótesis habituales, que la vida inteligente es rarísima, que las civilizaciones se autodestruyen, que están ocultándose o que ya estuvieron aquí. Quizás sea simplemente la escala. Las distancias son tan inmensas que incluso si el universo está lleno de civilizaciones, la comunicación o el encuentro entre ellas podría ser físicamente imposible dentro de plazos que tienen sentido para una civilización. La arquitectura cósmica impone cuarentenas. La burbuja de señales de radio que la humanidad ha emitido desde Hertz y Marconi a finales del siglo XIX se ha expandido a aproximadamente 125 años luz desde la Tierra. En el interior de una galaxia de 100.000 años luz de diámetro, si hubiera una civilización a 500 años luz de distancia, las señales más antiguas que hemos emitido todavía no han llegado allí. Y si esa civilización respondiera ahora, su respuesta tardaría 500 años en llegarnos. El 29 de febrero de 1990, la sonda Voyager 1 estaba a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, apenas más allá del sistema solar. Carl Sagan persuadió a la NASA para que girara las cámaras de la sonda y tomara una última fotografía mirando hacia atrás. La imagen resultante mostraba la Tierra como un punto de menos de un píxel de ancho, atrapado en un rayo de luz solar dispersado. 6.000 millones de kilómetros es nada en términos cósmicos. Es una fracción minúscula de la distancia a la estrella más cercana. Y desde esa distancia insignificante, la Tierra era ya invisible. Ahora escala eso a los 46.000 millones de años luz del radio del universo observable. Somos un punto en un planeta que orbita una de 250.000 millones de estrellas de una galaxia que es una de 2 billones en el universo observable. El complejo de supercúmulos, Peces Cetus, una de las estructuras más grandes identificadas, se extiende 1.000 millones de años luz. El universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro. Nuestra estructura más grande conocida es aproximadamente el 1% del radio del universo observable. Y sin embargo, somos la parte del universo que sabe todo eso.
Los átomos de tu cuerpo fueron creados en el interior de estrellas. El hierro en la hemoglobina de tu sangre fue forjado en una supernova. El calcio de tus huesos fue sintetizado en las capas externas de una estrella masiva moribunda. El hidrógeno en el agua de tus células es el hidrógeno primordial que se formó en los primeros 3 minutos después del Big Bang, el más antiguo de los elementos. No eres un observador externo al universo que lo estudia desde afuera. Eres una configuración específica de la materia del universo que ha desarrollado la capacidad de contemplarse a sí misma. 13.800 millones de años de expansión, enfriamiento, formación de estrellas, nucleosíntesis, explosiones de supernova, formación de planetas, y en un planeta específico, en una posición ordinaria de una galaxia ordinaria, química, que se volvió suficientemente compleja para preguntarse de dónde viene. El universo produjo a sus observadores, y esos observadores, que son tan pequeños comparados con el universo, que la comparación no tiene representación gráfica adecuada, han medido la temperatura del Big Bang, han fotografiado el primer filamento de la red cósmica, han encontrado galaxias que existieron cuando el universo tenía solo 280 millones de años, y están en este momento debatiendo activamente si el modelo que usamos para entender la historia del cosmos, desde su origen hasta hoy, necesita ser revisado en algún aspecto fundamental. La tensión de Hubble, la crisis de las 5 sigma, que la cosmología está atravesando en este momento, es exactamente el tipo de problema que revela cómo funciona la ciencia cuando está funcionando bien. No hay consenso sobre la respuesta. Hay mediciones robustas que no encajan entre sí. Hay hipótesis competentes que ninguna observación actual puede descartar. Y hay un instrumento, el James Webb, produciendo datos de un universo temprano que sorprende con cada nueva galaxia que identifica. Eso es la ciencia en progreso, no la ciencia terminada. Y el universo, con sus 2 billones de galaxias, con su 95% de contenido desconocido, con sus filamentos de 3 millones de años luz y sus vacíos de 300 millones, con sus galaxias que no deberían haber tenido tiempo de ser lo que son, sigue siendo más rico y más complicado que cualquier modelo que los seres humanos hemos construido para describirlo. Lo cual, si lo piensas bien, es exactamente lo que debería esperarse de un universo que tardó 13.800 millones de años en producir algo suficientemente complejo para intentar describirlo. Hay dimensiones de la escala del universo y de la crisis cosmológica actual que merecen un desarrollo más completo porque revelan aspectos del problema que la narrativa central deja implícitos. La primera es la historia de cómo llegamos a saber que el universo se expande y qué implicó ese descubrimiento para el concepto de escala. Hasta los años 20 del siglo XX, el universo era considerado estático y eterno por la mayoría de los físicos, incluyendo Einstein. Las nebulosas espirales que aparecían en las imágenes de los telescopios podían ser estructuras dentro de la Vía Láctea, o podían ser galaxias externas comparables a la nuestra, y el debate sobre cuál era la respuesta correcta, conocido como el Gran Debate de 1920 entre Harlow Shapley y Heber Curtis, no tenía resolución observacional definitiva. La resolución llegó en 1924, cuando Edwin Hubble usó el telescopio Hooker de 100 pulgadas del observatorio Monte Wilson para fotografiar estrellas variables cefeidas en la nebulosa de Andrómeda. Las cefeidas son estrellas cuyo período de pulsación está directamente relacionado con su luminosidad,
una relación descubierta por Henrietta Swan-Leavitt en 1908. Midiendo el período de las cefeidas en Andrómeda y comparando su luminosidad aparente con la luminosidad que deberían tener dado su período, Hubble calculó que Andrómeda estaba a una distancia que la colocaba definitivamente fuera de los límites de la Vía Láctea. Las nebulosas espirales eran galaxias externas. El universo era incomparablemente más grande de lo que cualquier modelo anterior había contemplado. Y luego, en 1929, Hubble publicó las mediciones de velocidades y distancias de unas 46 galaxias que mostraban la relación lineal que hoy lleva su nombre. Las galaxias más distantes se alejan más rápido. La relación era la firma de un universo en expansión. La implicación más profunda de la expansión es que puede correrse hacia atrás en el tiempo. Si el universo se está expandiendo, fue más pequeño en el pasado. Siguiendo esa expansión hacia atrás, llegamos a un momento en que todo el universo observable estaba concentrado en un volumen incomparablemente pequeño, a una temperatura incomparablemente alta. Ese momento es el Big Bang. La aceptación del Big Bang no fue inmediata. Fred Hoyle, que fue paradójicamente quien acuñó el término Big Bang como burla en una emisión radiofónica de la BBC en 1949, prefería el modelo de estado estacionario, en que el universo es eterno y la materia se crea continuamente para compensar la expansión. El debate se resolvió en 1964, cuando Penzias y Wilson descubrieron el fondo cósmico de microondas, la radiación residual del período caliente del universo primitivo, que el modelo de estado estacionario no podía explicar. La segunda dimensión que merece desarrollo es la física de la materia oscura y por qué los intentos de detectarla directamente han fallado repetidamente. Los detectores de materia oscura más sensibles están construidos en minas profundas para aislarlos de la radiación cósmica, que de otro modo inundaría los detectores con señales de fondo. El laboratorio Gran Sasso en Italia, el laboratorio subterráneo de Canfranc en España, el laboratorio Soudan en Minnesota y el laboratorio SNOLAB en Canadá son algunos de los más importantes. Esos detectores contienen grandes volúmenes de materiales como xenón líquido, germanio cristalino o argón líquido, instrumentados para detectar las señales de cientos de electronvoltios a pocos kilovoltios que una partícula de materia oscura produciría al colisionar con un núcleo. La lógica es sencilla. Si las WIMPs existen y la densidad de materia oscura en la región del sistema solar es la estimada, hay centenares de partículas de materia oscura pasando a través de cada centímetro cuadrado de cualquier detector cada segundo. Con suficiente masa de material detector y suficiente tiempo de exposición, debería ocurrir al menos una colisión detectable. Los experimentos Xenon y Lux Zeppelin han producido las restricciones más sensibles hasta ahora. Ninguno ha producido una detección confirmada. Las restricciones que han puesto sobre las propiedades de las WIMPs han descartado rangos de masa y sección transversal que los modelos más simples predicen que deberían haber sido detectados ya. Eso no prueba que las WIMPs no existen. Podría significar que tienen propiedades diferentes de las que los modelos más simples predicen. Masas más bajas o más altas, interacciones más débiles o un mecanismo de producción diferente. Hay también candidatos alternativos a la materia oscura que no son WIMPs. Los axiones son partículas hipotéticas con masas enormemente menores que las WIMPs propuestas originalmente
para resolver un problema independiente en la física de partículas. Experimentos como ADMX en Seattle están buscando acciones usando resonadores de microondas en campos magnéticos fuertes. Los neutrinos estériles, versiones más masivas de los neutrinos conocidos, que no participan en la fuerza nuclear débil, son otro candidato. Y hay propuestas más radicales que cuestionan si la materia oscura existe como partícula. Las teorías de gravedad modificada, como Mond y sus variantes relativistas, intentan explicar las curvas de rotación de las galaxias y otras señales de materia oscura, modificando la ley de gravitación en lugar de añadir nueva materia. Esas teorías tienen problemas para explicar todas las observaciones, especialmente la distribución de materia en el cúmulo Bala, donde una colisión entre dos cúmulos de galaxias separó la mayor parte de la masa, inferida del lente gravitacional, del gas caliente visible, exactamente como se esperaría si la mayor parte de la masa fuera materia oscura que interactúa solo gravitacionalmente y no electromagnéticamente. La tercera dimensión es la energía oscura y su historia, que es quizás la más extraña de todas. Cuando Einstein publicó las ecuaciones de la relatividad general en 1915, las ecuaciones predecían un universo dinámico, o en expansión o en contracción. Einstein, convencido de que el universo era estático, añadió la constante cosmológica, un término que actuaba como repulsión gravitacional y equilibraba la atracción de la materia. Cuando Hubble descubrió la expansión en 1929, Einstein eliminó la constante cosmológica y la llamó su mayor error. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos midieron la tasa de expansión del universo usando supernovas de tipo 1 a grandes distancias para mapear la historia de la expansión. La expectativa era que la expansión estuviera desacelerándose. La gravedad de toda la materia debería estar frenando la expansión con el tiempo. Lo que encontraron fue que las supernovas distantes estaban más tenues de lo esperado, más lejos de lo que predecía un universo con expansión desacelerante. La expansión no solo continuaba, se estaba acelerando. Algo estaba impulsando esa aceleración, actuando en contra de la gravedad a las escalas mayores. Ese algo se comportaba exactamente como la constante cosmológica que Einstein había abandonado. La constante cosmológica que Einstein llamó su mayor error resultó ser necesaria después de todo para describir el universo real. La energía oscura, cualquiera que sea su naturaleza, actúa como una presión negativa que acelera la expansión del espacio. Sus efectos son imperceptibles a las escalas del sistema solar o de la galaxia, donde la gravedad de la materia local domina. Solo a escalas cosmológicas de cientos de millones de años luz, donde la densidad de materia es baja, la energía oscura se hace dominante. A medida que el universo se expande, el volumen del espacio aumenta. Si la energía oscura es una propiedad del espacio mismo, como la constante cosmológica sugiere, más espacio significa más energía oscura, lo que produce más expansión, lo que produce más espacio. Es un bucle de retroalimentación positiva que produce la aceleración que se observa. El destino final del universo bajo la energía oscura constante es la muerte térmica, una expansión indefinida que diluye la densidad de materia hasta valores que hacen imposible la formación de nuevas estrellas y el lento apagamiento de las estrellas existentes hasta que el universo se vuelva oscuro, frío y vacío en escalas de tiempo de trillones de años. Pero hay también la posibilidad de que la energía oscura no sea constante. Si la densidad de la energía oscura aumenta con el tiempo,
su efecto repulsivo se hace gradualmente más fuerte. En ese escenario, eventualmente, la energía oscura supera la gravedad no solo a escalas cosmológicas, sino a escalas galácticas, luego a escalas del sistema solar, luego a escalas planetarias y finalmente a escalas de los propios átomos, desgarrando toda estructura en lo que se llama el Gran Desgarro. Las observaciones actuales de la energía oscura son consistentes con que su densidad sea constante, pero las incertidumbres son todavía suficientemente grandes para que la posibilidad de variación no pueda descartarse. Las misiones diseñadas específicamente para estudiar la energía oscura con mayor precisión, como el telescopio espacial Euclid de la ESA, el telescopio Vera Rubin en Chile y el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, producirán en los próximos años datos que pondrán restricciones mucho más estrictas sobre si la energía oscura varía con el tiempo. La cuarta dimensión es la pregunta de qué hay más allá del universo observable y en qué sentido podemos hablar de ello científicamente. La distinción entre el universo observable y el universo completo es conceptualmente importante. El universo observable es la región del universo de la que la información puede habernos llegado desde el Big Bang hasta ahora, dado que la información no puede viajar más rápido que la luz. Es una región definida por la física y es empíricamente real en el sentido de que sus propiedades pueden medirse. Más allá del universo observable, hay más universo, según lo que los modelos cosmológicos predicen, pero no hay manera de obtener información de esas regiones actualmente. Esa inaccesibilidad las coloca en una posición filosóficamente diferente de las regiones que podemos observar. La planicidad del universo, medida con una precisión del 0,4%, es la evidencia más directa de que el universo total es mucho más grande que el universo observable. La lógica es la misma que hace que la superficie de la Tierra parezca plana localmente. Si el radio de curvatura es mucho mayor que la escala observada, la curvatura no es detectable. Para que el universo observable de 93.000 millones de años, luz de diámetro, parezca plano con esa precisión, el universo total tiene que ser al menos varios cientos de veces más grande. Las predicciones de la inflación cósmica implican un universo total mucho mayor. La inflación amplificó las fluctuaciones cuánticas de escala subatómica a escalas cosmológicas, produciendo el espectro de fluctuaciones del fondo cósmico de microondas que Kobe, Blum y Planck midieron. Si la inflación ocurrió, el universo fue estirado por factores de al menos 10 elevado a 26, lo que lo haría incomparablemente más grande que el universo observable. La pregunta de si el universo es infinito o finito, pero muy grande, no tiene respuesta observacional actualmente. Los datos del fondo cósmico de microondas sugieren que el universo es al menos plano y probablemente vastamente más grande que el universo observable. Si es infinito, depende de detalles de la topología del universo, que no son determinados únicamente por la curvatura local. La quinta dimensión es la pregunta de la vida y la inteligencia en el cosmos a la escala que estamos contemplando. El número de estrellas en el universo observable, 10 elevado a 24, es tan enorme que la probabilidad intuitiva de que la Tierra sea el único planeta con vida parece absurda. Sin embargo, la ausencia de evidencia de vida inteligente en cualquier lugar fuera de la Tierra, después de décadas de búsqueda, incluyendo decenas de años de búsqueda, de señales de radio, de inteligencias extraterrestres, por el proyecto SETI, plantea la pregunta
de por qué. Las respuestas más estudiadas a la paradoja de Fermi incluyen la posibilidad de que la vida simple sea común, pero la vida compleja sea rarísima, que la vida inteligente sea común, pero que típicamente se autodestruya antes de llegar a ser tecnológicamente avanzada, que exista vida avanzada, pero que esté comunicándose en formas que no reconocemos como artificiales, y que las distancias sean simplemente tan grandes que la comunicación sea prácticamente imposible en escalas de tiempo relevantes para cualquier civilización. El James Webb está comenzando a producir datos sobre las atmósferas de planetas rocosos en zonas habitables de sus estrellas. El instrumento tiene la capacidad teórica de detectar firmas de gases que en la Tierra son producidos exclusivamente por la biología, como el oxígeno molecular y el metano en la proporción específica que existiría solo en presencia de vida. Esos detectores son difíciles y requieren muchas horas de observación acumulada por cada planeta, pero son posibles para los planetas más favorables del sistema TRAPPIST-1. Si el James Webb o instrumentos futuros detectaran señales biosignaturas en la atmósfera de un exoplaneta, sería el descubrimiento más importante de la historia de la ciencia, con consecuencias que van mucho más allá de la biología o la astronomía y afectan a todas las preguntas sobre el significado y la excepcionalidad de la vida en el universo. Pero incluso si la vida resultara ser extremadamente común y las biosignaturas de docenas de planetas aparecieran en los próximos años, la paradoja de Fermi en su forma más fuerte, que trata sobre la inteligencia tecnológica, podría seguir en pie. La vida puede ser común. La inteligencia capaz de producir tecnología detectable puede ser rarísima. Y la inteligencia capaz de expandirse más allá de su sistema solar natal puede ser más rara todavía.